Derechos Humanos, que es una compañera que está ahora participando en todas estas luchas que está desarrollando el pueblo de Colombia, enfrentando el paquetazo del gobierno de Iván Duque. Le damos la bienvenida. Marvi, te saluda Emilio desde acá de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, de la FM 102.7. Gracias por la comunicación. Gracias, Emilio. Buenos días, buenas tardes para todos los oyentes. Sí, buenas tardes, Marvi, ¿me escuchás bien vos? Sí, acá escucho perfecto. Bueno, contanos a ver dónde estás vos, en primer lugar, presentate, yo lo hice rápidamente, y qué es lo que está pasando hoy en Colombia, que lo venimos siguiendo desde acá, en la Argentina, preocupados por la situación, y desde ya va nuestra solidaridad a la lucha del pueblo de Colombia. Bueno, Emilio, agradeciendo mucho la oportunidad de poderme comunicar con ustedes, sobre todo teniendo en cuenta que nos tienen censurado las redes sociales aquí en Colombia. Es muy poca la información que sale del país. Tuiteamos por Instagram, Facebook, todo lo que nos llega de las otras ciudades. Hace más o menos 4 días, 5 días, la ciudad de Cali y en general el departamento del Valle se encuentra censurado. No sabemos en el centro del país qué está sucediendo en ese lugar. Fueron cerradas las ciudades, la situación está bien complicada. Qué pena con todos, mi nombre es Eliana Mendoza, soy colombiana, soy abogada, soy magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata en Buenos Aires, en la ciudad de La Plata en Buenos Aires. Y aquí en Colombia, en este momento, estoy apoyando las marchas desde el sector jurídico con una de las universidades públicas de la ciudad que se llama la Universidad del Tolima. Tenemos un consultorio jurídico para atender todos los casos de abuso policial y de la fuerza que se presentan. Desapariciones, bueno, vamos de la mano con las organizaciones de derechos humanos para todo este trabajo. Y Deben tener también mucho pertenezco trabajo, al Marvi, sector ¿no? cultural de la ciudad. Uy, estamos a tope. En esta ciudad tenemos un asesinado. El 1 de mayo asesinaron a un chico de 19 años, la fuerza pública. Ya se hicieron 2 arrestos de 2 policías. Fue bastante rápido, digamos. Y tenemos 16 desaparecidos en la ciudad hasta el momento. Claro. Y Aclaro que es una ciudad muy pequeña, es una ciudad de 1 millón de habitantes, realmente es una ciudad muy chica para la cantidad de desaparecidos que tenemos hoy. claro. Bueno, porque el movimiento es un movimiento nacional, las protestas son en todas las ciudades y en la de Colombia, y porque yo te preguntaba cuál era la situación, porque la verdad que ya llevan 2 semanas, un poco más, a partir del 28 que se inició esto, ya llevan 16 días, y sigue la lucha, la manifestación, la protesta, los reclamos, a pesar de la tremenda represión indiscriminada que hay. Las imágenes que vemos acá son tremendas por las redes sociales, con ese despliegue inusitado de fuerzas policiales y militares que van a sangre y fuego a reprimir las protestas pacíficas. Si realmente el gobierno ha utilizado, digamos, la palabra terrorismo para atacar al pueblo. Hace un tiempo ya, llevamos varios años en que esto se lleva manifestándose de esta manera. Justo me encontraba ahora en una clase magistral sobre el tema del terrorismo y del habeas corpus, dadas las circunstancias en las que nos encontramos los juristas en este momento. Desafortunadamente Colombia es un país dominado por la extrema derecha hace muchos años. Hay unos gobiernos que son realmente bastante fuertes y nefastos para el pueblo porque la corrupción aquí ha estallado a unos niveles impresionantes y la pandemia nos ha dejado unas secuelas y consecuencias económicas muy fuertes para el pueblo.
Claro. Y Marvi, vos hablabas de la situación de la ciudad de donde vos estás, en cuanto a las consecuencias de esta represión del gobierno. Y tenés los datos, las cifras a nivel nacional. ¿Cuál es la situación hoy con respecto a las víctimas, heridos, presos? Incluso ha habido violaciones sexuales, según nos ha llegado acá. Sí, sí, señor. Sí, desafortunadamente de lo poco que se ha podido reunir, porque de todas maneras en medio de todas estas manifestaciones es un corre-corre. Por un lado corremos de las balas y por el otro lado corremos a asistir a los jóvenes. Así que a nivel nacional al día de ayer se decía que había 42 asesinados corroborados y 200 personas desaparecidas, más de 200 personas desaparecidas en este momento. Llevamos, como tú bien lo dices, 16 días marchando y la situación en algunas ciudades del país ha sido bastante complicada. En Colombia manejamos, hay una minga indígena que está compuesta por varias etnias del sur del país, de movimientos indígenas, quienes, como no es noticia nueva, llevamos más de 500 años persiguiendo a nuestros indígenas latinoamericanos, y en Colombia hay una guardia, una resistencia, se llama la Guardia Indígena. Ellos fueron solicitados su presencia en Cali, en la ciudad de Cali, donde se presentaron los mayores disturbios, y cuando llegaron hubo, al parecer los medios de comunicación decía que era el pueblo que se había armado, pero las imágenes muestran realmente unas personas en unas camionetas blindadas siendo protegidas por la policía, por el SMAT, que son las fuerzas más antimotines en Colombia, y armados de una manera que dudo mucho que el pueblo esté armado de esa manera. Y si está armado de esa manera es porque de todas maneras Cali también es una ciudad donde ha imperado el narcotráfico durante los últimos 20 años. Fueron los enemigos de Pablo Escobar. Entonces, es como todo el rezago de toda esta cultura narcotraficante que impera en este país y en el gobierno nacional. Claro. Ahora, ¿cuál es la situación con respecto a los reclamos? Porque hubo unas reuniones con el gobierno de Iván Duque junto con la Comisión Nacional de Paro, que fracasaron, que no hubo acuerdo, pero en principio ya el pueblo movilizado consiguió una victoria parcial, que fue tumbar la reforma tributaria, ¿no? Si bien el gobierno no cede tampoco, sigue avanzando en querer imponer otras cosas. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Se ha roto los canales de comunicación con el gobierno? Sí, definitivamente estas son unas quejas que lleva el pueblo planteando y llevando a la mesa de negociaciones desde el año 2019. Se agudizaron en el 2020 por el tema de la pandemia, que generó una mayor incidencia en la pobreza en el país. Así que bueno, ya venimos con varias marchas, han asesinado otros chicos también en las otras marchas, y este año, en plena pandemia, con toda la situación de corrupción, no se creó ni una sala nueva de hospital, no se han comprado vacunas suficientes. Realmente el gobierno nacional no ha hecho una gestión medianamente correcta con el tema de la pandemia. Por lo tanto, el país también, pues, aparte de toda la situación de mortandad, también estamos sufriendo una situación económica bastante fuerte, y todo esto lleva entonces a que la gente, cuando se proclama o se anuncia que va a salir esta reforma tributaria, con los puntos que medianamente cuentan, porque también la población no, desafortunadamente el problema de nuestros pueblos es que no nos informamos, no nos educamos, y cuando nos llegan las cosas ya están encima. Esta reforma tributaria sale a partir de una negociación que hace el gobierno nacional con el Banco Mundial, en el cual solicita un préstamo grandísimo, y uno de los requerimientos que hace la Banca Mundial es negociar o no, imponer los impuestos a la clase trabajadora, para de esta manera poder asegurar ese pago de esta deuda. Entonces, cuando el pueblo se da cuenta que nos van a tributar en una cantidad
de incluso en los alimentos, en el agua, o sea, claro. Lo que hay compone situaciones la que canasta realmente no familiar de podemos. la familia sería, Sí, ¿no? Todo eso. sí, señor, sí. Mm. Y bueno, se desata todo esto a partir también de una entrevista que le hacen al ministro de Economía, donde no sabía el precio de un huevo. Y bueno, creo que esto fue como, aquí le llamamos el florero de Llorente, ya que nuestra revolución del 20 de julio con Simón Bolívar nace a partir del préstamo de un florero. Entonces, aquí el tema del florero de Llorente fue las expresiones del ministro, del exministro, porque sí, él renunció, se logró la renuncia con todo esto de las manifestaciones. El retiro de la reforma no es tanto así, simplemente lo retiraron de la mesa, pero para hacerle algunas modificaciones a un par de artículos, y realmente la reforma es nefasta en contra del pueblo y de la clase trabajadora de este país. Claro. Además, Sí, discúlpame, además sí, son 4 reformas, porque aparte de la reforma tributaria viene una reforma de salud en la cual autorizan a los bancos a desahuciar o a quitarle los bienes a las personas si sus tratamientos de salud son demasiado costosos. También hay una reforma laboral en la cual se afecta demasiado a los salarios a partir de los 2 salarios mínimos. Aquí el salario mínimo es una miseria. La gente no es capaz de sobrevivir con el salario mínimo y a partir de 2 salarios van a crear un impuesto. Aparte, piensan quitarle a los pensionados también una parte en impuestos y quitar algo que se llama la pensión de sobreviviente. Es decir, si yo me muero y mi pareja queda viva y mi pareja no trabajó toda su vida, igual va a quedar en la calle porque allí se pierde la pensión. Entonces sí son reformas gravísimas que atentan contra la supervivencia del pueblo colombiano. bueno, un ajuste brutal que con mandato desde afuera de los organismos internacionales y de las grandes potencias, ¿no? Que para concentrar más la riqueza en poco y golpear los bolsillos de populares, ¿no? Bueno, el pueblo como no lo acepta, parece en Colombia. Te quería preguntar además, en la calle, en esta protesta, ¿cuáles son las fuerzas principales desde el punto de vista social que están enfrentando y resistiendo esto, que ya lleva, como Mayorit decíamos, unos 16 días y a pesar de esta tremenda represión y persiste la lucha y las protestas, ¿no? Sí, Emilio, lo más triste es ver que son los jóvenes los que están en este momento en las calles, son los jóvenes menores de 30 años los que se están manifestando, son menores de 30 años aquellos que están haciendo el aguante afuera, quienes están en las calles soportando las balas y quienes están afuera gritando y manteniendo una marcha y una manifestación en contra de todo esto que nos está afectando. Es hoy en día cuando podemos ver estos jóvenes que están cansados, que se dan cuenta que no tienen un futuro, que ni siquiera tienen un presente, que ven a sus padres en sus casas llenos de deudas, llenos de miseria y ellos sin un futuro por delante. Entonces es muy triste ver cómo asesinan a estos chicos. Las imágenes que tú dices son reales. Hay jóvenes que están asesinando en Bogotá hace un par de noches. Desde hace unas 3, 4 noches hacia acá, se utilizó una estación de uno de los Transmilenios, que es el transporte público masivo en la ciudad de Bogotá, y los vecinos están denunciando que se está torturando allí a la gente, los gritos que se escuchan son desesperantes. Así que si hacemos un llamado a la comunidad internacional para que por favor sigan comunicando, sigan relatando todos los acontecimientos que se están llevando a cabo acá, porque están acabando con nuestros jóvenes. Ya la gente de otros ya dicen no tienen fuerza también para estar en la calle, al sol y al viento y al agua, pero también tenemos que ser conscientes y tenemos que recordar en la historia colombiana que llevamos 70 años en guerra, en una guerra civil que se ha
manifestado mayormente en los campos, todo con el lema de erradicar la coca, erradicar la marihuana, pero al final de cuentas no sucede nada con esto y nuestros campesinos indígenas están siendo asesinados, nuestros líderes sociales, nuestros defensores de derechos humanos. Llevamos más de 400 líderes asesinados desde la firma del Tratado de Paz. Esto es una masacre realmente. Llevamos demasiados años tratando de combatir esta violencia y ha sido imposible. Se entregaron las armas, la guerrilla entregó las armas, el discurso político era acabemos con la guerrilla, ahora no hay guerrilla, acabemos con el pueblo, será acabemos con los pobres. Marvi, y el paro sigue, ¿no? El paro nacional convocado por la Comisión Nacional de Paro. El paro es indefinido. Claro. ¿Y qué pensás vos, qué puede pasar a partir de esto? ¿Cuál puede ser el próximo escenario de Colombia? Digo, desde el punto de vista de que se le cierre el camino a la posibilidad del gobierno de Iván Duque de imponer estas reformas, que se debilite el gobierno y abra otro escenario político para abrir la posibilidad de desplazar al gobierno en el futuro. Es decir, ¿qué pensás que puede llevar esta situación, ¿no? Que en algún momento va a tener un cierre, porque no se puede estar indefinidamente claro. así en la lucha y en la calle, ¿no? Pero hasta ahora el gobierno no puede imponer lo que desea y el pueblo sigue enfrentándolo y resistiendo. ¿Cuál puede ser el desenlace de esto? Bueno, eso es muy cierto y es que aunque tenemos la disposición de estar afuera, es mucho el desgaste físico, psicológico y emocional que estamos viviendo los manifestantes, porque estas imágenes y todo lo que sucede, también quiero contarles que hace 2 noches en la ciudad de Popayán, al sur del país, 4 agentes del SMAT, que es la policía contra disturbios, se llevaron a una niña de 17 años, la agredieron sexualmente, la niña ayer en la mañana no soportó y se quitó la vida. Así que hoy estamos todas las mujeres de luto, todo el país de luto, por todas las violaciones y por la violación y la muerte de esta niña, aparte de todas las cosas aterradoras que están sucediendo. Lo que más nos duele a nivel nacional es que la policía se haya armado contra el pueblo, que la policía, que también es pueblo, que también sale del pueblo, sea indolente y haya tomado las armas contra nosotros. Con cara al futuro, hay muchísimos pliegos de peticiones en cada uno de los, más allá de los representantes del paro, que serían las gremiales sindicales y demás. Hoy en día esta manifestación es del pueblo, esta es la primera vez que el pueblo se levanta sin líderes, así que bueno, el gobierno nacional también de ahí ha tomado la excusa para decir que no hay con quién conversar. En Cali ayer se hizo una mesa de negociación, los chicos asistieron de varias comunas y se levantó la mesa porque seguían agrediendo en las comunidades, agrediendo, digo, disparando a los jóvenes en las comunidades porque no están atacando con bastón. Aparte, cuando cogen a una persona, si ustedes lo han visto, lo asesinan a punta de golpes y después lo desaparecen. Las imágenes muestran cómo arrastran ya a la gente o desmayada o muerta, no se sabe, y ellos son los que llenan las listas de desaparecidos. Con cara a un futuro, la idea es que ya el pueblo también, a partir de mucha pedagogía, se ha podido enterar que más allá del presidente es el Congreso de la República y que hay que reformar. Se está pensando en realizar una constituyente para cambiar este tema que tiene relación con el Senado y Cámara de Representantes, que son quienes realmente realizan las leyes. Entonces nosotros tenemos acá 102 representantes a quienes se les paga unos $10,000 en gastos de representación y de sueldo mensuales, aparte de unas cantidades irrisorias de dinero que se les da para viáticos, para ayudas en camionetas, para pagos a sus asistentes, para teléfonos, vuelos, o sea, es un descaro cómo se invierte o cómo se desgasta y se despilfarra la plata del pueblo que está aguantando hambre además.
Entonces, nuestra idea principal es ver hasta qué punto se puede generar una constituyente en la cual reformemos todo el tema del Congreso de la República, pero antes de todo ello necesitamos que paren de matarnos, que el gobierno nacional baje las armas y que se genere una tregua, que se genere un espacio de conversación, de conciliación. Bueno, Marvi Eliana Mendoza, abogada de Derecho Público y magíster en Derecho Humano de la Universidad Nacional de La Plata, en nuestra universidad desde Colombia. Te agradecemos esta comunicación y vaya nuestra solidaridad al heroico pueblo colombiano que está resistiendo con coraje, enfrentando toda esta masacre y que nos marca un camino a todos los latinoamericanos, del cual es el camino para derrotar todos estos ajustes, estas políticas de imposición que vienen de afuera de las grandes potencias y cambiar las condiciones de vida de Latinoamérica. La lucha de Colombia es la lucha de toda Latinoamérica. Te mando un abrazo y muchas gracias por esta comunicación. Exactamente, Emilio, somos un solo pueblo y hubo un momento en que se alcanzó a soñar con ese gran sueño latinoamericano. Desafortunadamente, eh, las potencias son muy fuertes, el enemigo, las deudas externas que tenemos en Latinoamérica no nos permite, digamos, la liberación total, pero agradecemos a los pueblos hermanos que nos acompañan, que nos apoyan y que publicitan también y comunican toda la situación que aquí se nos está censurando. Un abrazo muy grande y acá estaremos para seguir informando y a las órdenes para todo lo que precisen y que termine lo mejor posible todo esto y que el pueblo colombiano pueda triunfar y abrir un horizonte diferente, ¿no? Que nos va a ayudar a todo en América Latina. Gracias y un abrazo grande, Marvi. Muchas gracias. Feliz tarde para todas y todos. Adiós.